En el oficialismo, ¿cómo te parece que se resolvió esta vez? Parece que superado el efecto de la sorpresa, porque fue una renuncia absolutamente inesperada la de Guzmán, al menos para mí, creo que para el presidente también. El presidente resolvió muy bien, se abrió una ventana de oportunidad, el presidente encontró una candidata que generó mucho consenso. De hecho, la anuencia de Cristina a partir de la decisión del presidente, pero no solamente eso, sino todos los gobernadores, había una alta representación sindical también hoy en la Asunción. Así que me parece que llega Silvina Batakis con mucho apoyo político, que es absolutamente necesario a la hora de gestionar la economía de la Argentina, que tiene las dificultades y las singularidades que todos sabemos, y los actores también que todos sabemos, ¿no? Así que me parece que empezamos el sábado a la tarde con una crisis y terminamos el domingo a la noche con una ventana convertida en una oportunidad. No es menor para nosotros que se haya recuperado el diálogo entre las dos figuras más importantes de nuestro espacio político. Me parece que eso genera un suspiro de alivio, y uno puede llegar a imaginar que los próximos meses vamos a convivir no con las tensiones internas que convivimos durante estos últimos 5 meses. Lo que quedó sobre la mesa después de la renuncia de Guzmán era justamente la dificultad para que el presidente y la vicepresidenta tomaran una decisión en conjunto. En ese contexto, ¿no hubiese sido conveniente que hoy la vicepresidenta hubiese estado presente en la jura de Silvina Batakis? Siempre pedimos más cosas, digamos, ¿no? Pero me parece que esas son decisiones de Cristina, si quiere estar o no quiere estar, digamos, ¿no? La verdad que no podría evaluarlo. Yo creo que fue muy importante que hayan recuperado el diálogo y muy importante que hayan coincidido la mirada sobre quién iba a ocupar el lugar del Ministerio de Economía, digamos, ¿no? Me parece que eso es que el frente de todos en sí mismo se haya mostrado en forma conjunta. Primero porque, bueno, claramente eso es beneficioso a la hora de gestionar, ¿no? No es lo mismo gestionar en un marco de serenidad que en un marco de tensiones en forma permanente. Y segundo, porque también da una perspectiva electoral, de mayor competitividad electoral, tener el Frente de Todos unidos, si no, todo resultaba muchísimo más ¿Pero difícil. está unido el Frente de Todos? Bueno, alrededor de la designación de Batakis estuvo unidos. Hablamos antes, analizando la gestión que tiene por delante Batakis, y nos preguntábamos si va a poder tener para sí la botonera de toda la economía que Martín Guzmán reclamaba, nunca consiguió, pero tal vez Batakis, teniendo la luz verde de Cristina, pueda conseguir. ¿Cómo lo ves vos? Primero, yo digo, desmistifiquemos la idea de que Martín Guzmán fue un ministro sin poder, ¿no? Tuvo el poder necesario para acordar con el fondo, tuvo el poder necesario para acordar con los acreedores bajo legislación extranjera, con los acreedores bajo legislación privada, tuvo el poder necesario para implementar una cantidad de medidas en la economía de la pandemia, para que salgamos de la pandemia con crecimiento económico, para bajar la desocupación del 13 al 7%. Entonces, tuvo el poder para, por ejemplo, contener la corrida de la semana pasada, ¿no? Una corrida, conseguir el financiamiento en pesos que se necesitaba, que el Banco Central vuelva a recuperar reservas, que el Banco Central haya terminado el semestre cumpliendo los objetivos o las metas que había puesto el Fondo Monetario Internacional en el punto de vista de las reservas. Después, bueno, había mirada, las aumentó, falta la segmentación. Había dos miradas, o había miradas distintas alrededor de la cuestión de las tarifas. Estaba claro que allí había una tensión. Bueno, ahora también uno gestiona en base a la realidad, digamos, ¿no? En base a la realidad que tiene. ¿Por qué es la sorpresa de la renuncia de Martín Guzmán? Porque no se generó ningún hecho nuevo la semana pasada como para que renuncie. Las tensiones con el área de energía las tenía desde antes, digamos, ¿no? Y yo creo que además no dimensionó, primero, el daño hacia el interior del gobierno, y sobre todo con un presidente que lo había sostenido y había apostado claramente
en gran parte con su poder político, con su caudal político para sostenerlo y sostener su política económica, y segundo, lo que se generó hoy, digamos, ¿no? Porque fíjense ustedes la contradicción. Martín, que se cansó de decir que venía a desestresar la economía, genera un hecho con su renuncia que estresa la economía como no la teníamos después de lo que fue las PASO que perdió Macri en el 2019. Entonces, claramente me parece que si tenía ya tomada la decisión de irse, bueno, tendría que haber sido de otra manera, evitando esto, que sea una transición mucho más ordenada, evitando cualquier tipo de circunstancias, digamos, ¿no? Me parece que allí, claro, ahora, Agustín, lo que hizo. Las diferencias que de alguna forma derivaron en la salida de Martín Guzmán siguen estando sobre la mesa. Las diferencias sobre si hay que avanzar con la segmentación, las diferencias sobre si hay que ir a un ajuste fiscal como intentaba Martín Guzmán, o hay que intentar expandir el gasto para, por ejemplo, bancar el salario universal. Las diferencias sobre las retenciones no las resolvió todavía el oficialismo. Bueno, pero hay que escucharla a la ministra, ¿no? La ministra dijo que ella es partidaria del equilibrio fiscal, y me parece que en la medida que vaya expresando sus opiniones va a ir diciendo hacia dónde va a ir la economía argentina. De todas las cosas que vos dijiste, todos estamos de acuerdo. Queremos superávit fiscal, pero no en base a reducir el gasto, sino aumentando la recaudación. Que necesitamos desacoplar los precios de los alimentos, en el cómo y en las posibilidades que te da la economía en determinados momentos y en determinadas circunstancias. En general, la economía siempre tiene este problema de la frazada corta, ¿no? Bueno, Cristina habló la otra vez de el aluvión de importaciones. El Banco Central aplicó una restricción en cuanto a las importaciones, recuperó una cantidad de reservas. Ahora, pensar que eso no va a tener impacto en el nivel de actividad, nos equivocamos, va a tener impacto en el nivel de actividad. Entonces, en cada momento y en cada circunstancia habrá que ir viendo cuáles son las medidas que generen o que nos hagan ordenar la economía y que nos hagan ir cumpliendo los objetivos que tenemos, que es una economía con crecimiento económico, con inclusión social, con igualdad. Es lo que queremos. Vos decías recién que hayan retomado el diálogo Alberto y Cristina nos permite respirar un poco, respirar con alivio, dijiste. Sí, suspirar con alivio. ¿Es sostenible ese alivio? Porque habían retomado el diálogo el 3 de junio, en el 100 aniversario de YPF, y no fue sostenible eso. Ese no fue un diálogo, fue hola, ¿qué tal? No, pero igual nos entusiasmamos. Claro, claramente. Vos lo señalaste. Claramente que nos entusiasmamos y todos vivimos, y de hecho Alberto tomó una decisión, allí él tomó la decisión de aceptar la renuncia de Culfas, porque se había generado una situación que podía perturbar esa fotografía que habíamos tenido. Me parece que acá estamos en otra instancia, digamos, ¿no? De los discursos del viernes y del sábado al domingo estar acordando a través del diálogo quién iba a ser la ministra de Economía, bueno, la propuesta de Alberto que fue aceptada por Cristina. Me parece que hay un salto importantísimo, digamos, ¿no? Bueno, la política tiene este tipo de cosas, digamos, ¿no? Yo, que soy futbolero, había un viejo periodista deportivo, Dante Panzeri, que decía que el fútbol era la dinámica de lo impensado. Bueno, en la política también muchas veces suceden este tipo de cuestiones, y cuando uno cree que las distancias son más importantes o más grandes y que parece que sería imposible encontrar un nivel de diálogo, un nivel de acuerdo, un nivel de consenso, pasan estas cosas y finalmente terminó sucediendo lo que terminó sucediendo, que bueno, que vuelvo a decir, para todos los integrantes, los dirigentes del Frente de Todos, y sobre todo para nuestra militancia. Nuestra militancia política es una señal de expectativa, de entusiasmo, de decir, bueno, nos vamos a dejar de pegar tiro en los pies. Pero lo que costó que hablaran anoche, tuvo que llamar Estela de Carlotto, un gobernador, otro, pero como si fuera algo tan difícil hablar por teléfono. No, ustedes son periodistas políticos, digamos, no es un problema de hablar. Estoy provocando un poco. De hablar por teléfono. Cuando se llegan a situaciones como se llegaron, bueno,
es todo un desandar, digamos, ¿no? Todo ese tipo de circunstancias, y me parece que lo importante es que lo hicieron, y lo importante, porque también podría haber sido que dialogasen y hubiesen dicho, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo, sé lo que quiera, digamos, ¿no? Lo importante fue que coincidieron detrás de la figura de Batakis, y yo creo que esto es lo que hace sustancialmente distinto la asunción de Batakis, o sea, que su figura consiguió un nivel de consenso hacia el interior del Frente de Todos que no venía siendo habitual. Vos los conocés a nivel personal a los dos. Sí. ¿Es posible que recompongan la relación al nivel que necesita el Frente de Todos y el gobierno que sea recompuesta? En términos políticos, sin duda. Son dos dirigentes políticos que saben de cada una de sus responsabilidades. Cristina fue 2 veces presidenta, Alberto es presidente de la Nación, sabe lo que significa eso, digamos, ¿no? Entonces, ¿pueden recomponer la sensación de ser presidente de la Nación es una sensación que tienen pocos argentinos, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso está claramente presente. Entonces tienen la suficiente madurez, responsabilidad institucional y comprensión histórica de lo que se está jugando en la Argentina. ¿Pueden volver a discutir el rumbo del gobierno en buenos términos, en privado? Pero yo creo que pueden dialogar sobre lo que ellos se propongan dialogar, digamos, ¿no? Esto es así, y seguramente si hay algo que tiene el presidente es que escucha permanentemente. Vos hablaste de salario básico universal, otros sectores del oficialismo lo venían pidiendo, también la vicepresidenta. ¿Se viene el salario básico universal ahora? Yo creo que es una necesidad y que lo que hay que hacer es tomar la decisión política, mi impresión. Después se verá el monto y el alcance. Son dos cuestiones. Inclusive se puede imaginar una cosa escalonada en el tiempo. Si bueno, o se puede afectar a ese ingreso básico universal, se puede afectar un porcentaje de los ingresos, un porcentaje del PBI, y que irá variando en función de eso. Bueno, hay distintas maneras. Lo que sí yo creo que vale la pena estudiarlo, que es necesario estudiarlo y necesario ver, bueno, cuáles son los límites que te marca la propia economía para poder aplicarlo y poder llevarlo adelante, y las ecuaciones económicas que se puedan surgir, digamos, ¿no? Porque si a mí me preguntan subsidios a la energía o ingreso básico universal, digo ingreso básico universal, si tengo que tener las opciones. Si tuviésemos ingreso, por ahí son las dos al mismo tiempo, pero también ahí con todas esas ecuaciones claramente se puede jugar. ¿Por qué sale el ingreso básico universal? Sale porque todos sabemos que por más que la Argentina crezca a niveles que su producción de dólares no le da, digamos, ¿no? Crecimos al 10,3%, ahora estamos creciendo a una velocidad del 5 o 6%, y ya tenemos tensiones de la restricción externa. La posibilidad de bajar la pobreza y la indigencia por sobre todas las cosas, bueno, se hace muy difícil. Entonces, y dentro cuando vos analizás y cuando analizás los niveles de indigencia, te encontrás también de que hay franjas etarias que son las más castigadas, bueno, que les cuesta muchísimo reinsertarse en el mercado laboral. Entonces, me parece que se puede hacer una cosa, siempre teniendo el criterio de lo universal, se puede hacer una cosa, pero hay que tomar la decisión política y después ver cómo se implementa y cómo se lleva. ¿Es más fácil implementarlo o llegar a esa decisión política ahora que se fue Guzmán? Yo lo hablé con Guzmán y no me pareció que lo hubiese desechado. Al contrario, lo noté receptivo, como lo noté receptivo al presidente cuando yo empecé a hablar de esto en febrero de este año. Lo hablé con ambos de lo que yo creía que era una necesidad, digamos, ¿no? Y sigo pensando que es una necesidad. Después hay que encontrar la ingeniería económica que te permita solventarlo. Por eso dije, puede ser universal en determinados sectores. Sí. Digo, por ejemplo, los hombres de arriba de 50 años, 65 años son los más castigados. Entonces empecemos por eso, o las mujeres entre 45 y 60, por decir una cosa. Puede ser con un monto, puede ser también con un porcentaje de los ingresos. Claro. Decir, bueno, este porcentaje de los ingresos lo voy a dedicar a esto, y en función de los ingresos voy ampliando la cobertura o voy ampliando el monto, pero me parece que lo que hay que tomar es una decisión política. Muchas gracias, Agustín, por haber venido. Muchas gracias a ustedes.